Unas piezas que han sido devueltas por el Museo Británico a Irak. Se trata de 8 piezas robadas que tienen una antigüedad de 5.000 años, que fueron saqueadas poco después de la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003 y que fueron confiscadas por el Reino Unido. Han estado por muchos años bajo la custodia de la policía del Reino Unido. Los objetos incluyen varios artefactos diversos, desde conos de escritura cunífera y sumeria que han estado siendo custodiados por más de 15 años por la policía británica. Las piezas serán entregadas hoy día viernes de manera oficial por las autoridades británicas al gobierno de Irak. ¿Qué significado tiene una entrega de esta magnitud y si probablemente hay la posibilidad de que entreguen más números de piezas, teniendo en cuenta que son piezas con una antigüedad tan grande como 5.000 años? Es importante para un país tan golpeado como Irak reclamar este tema, un tema como así cultural, y que se hable de alguna otra cosa que no sea violencia y guerra y extremismo religioso. Entonces esto es positivo, y este tipo de puente entre Occidente y un país como Irak. El otro tema aquí internacional, un poco más profundamente, es que empezamos a darnos cuenta a través de los años que la historia de los museos en Occidente a veces se mezcla un poco con un lado oscuro de contrabandismo y robo de artefactos a través de la historia, ¿no? Que ha pasado en otros países, entre ellos Perú, por ejemplo, ¿no? Que descubrimos que cosas que se aparecen en museos muy respetables del primer mundo llegaron ahí por unos métodos poco legales o poco claros. Entonces, en general, creo que dentro de límites razonables, creo que tiene que haber más atención a de dónde vienen esas cosas, qué países les reclamen, y si hay una forma, en casos sobre todo como esos llamativos, que las cosas vuelvan a donde tienen que ser y ayudan y apoyan esfuerzos para mantener y fortalecer la cultura de países muy golpeados y hay mucha necesidad de ese tipo de vida. Sebastián está haciendo referencia a que muchos objetos en realidad fueron saqueados durante la época de la caída del régimen de Hussein y terminaron en un museo tan prestigioso como el Museo Británico. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿Será que otros museos? ¿Será que esta es una iniciativa que ayuda a que otras piezas vuelvan a sus lugares de origen? Bueno, que también es interesante es que no solo eso, sino que el Museo Británico siempre ha estado, y creo que más en las últimas décadas, envuelto en cierta polémica, porque no solo son objetos de Irak, tiene objetos de muchos otros países que esos países reclaman. Por ejemplo, Grecia ha reclamado algunos de los mármoles que tiene. Creo que también hay casos de ciudades africanas, ¿no? Que se dice esto se lo llevaron ustedes a finales del siglo XIX y lo están exhibiendo en Londres. Y, bueno, habrá el debate luego que el museo también vive de eso, ¿no? El esplendor cultural británico también vive de exhibir todas esas obras, pero no son suyas, son de otros países. Entonces no deja de ser paradójico que eso no parece legitimar un poco el pasado colonial, porque estás exhibiendo cosas que te has llevado de otros países y no las estás devolviendo. Entonces yo me pregunto, sin sinceramente conocer con detalle qué pasó con estos objetos de Irak, si esto también no deja de ser un intento de buena publicidad para el Museo Británico, de decir, bueno, os estamos devolviendo lo que es vuestro, y sin duda, posiblemente, como tú dices, vaya a propiciar un debate de si otros museos deberían hacer lo mismo, ¿no? Siempre hay casos de esto, también hay otros casos, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Pero también en Estados Unidos y en muchos países hay obras de arte que fueron robadas por los nazis y se exponen en museos de Estados Unidos, y muchos museos, incluido el MoMA de Nueva York, han luchado intensamente para evitar que sean devueltas a los propietarios originales, de los cuales los nazis se las robaron. Entonces sería bueno que esto propicie un debate, sí. En el caso peruano recuerdo mucho el caso de la Universidad de Yale con National Geographic, en donde llegaron a un acuerdo con el gobierno peruano para repatriar hace unos años, justamente cumpliendo los 100 años del descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham, para repatriar piezas que eran del patrimonio cultural incaico peruano al gobierno peruano, lo cual es muy loable porque está ahora en un museo en el Cusco. Así que hay medidas que se aplauden. ¿Cómo ve usted este caso, Raquel? Bueno, yo siempre que se toca este tema, recuerdo la primera vez que fui al Louvre, en París, y fue el primer gran museo occidental al que fui,
y salí absolutamente horrorizada, porque el tamaño de ese museo es tan grande, tiene tantísimos artefactos de países que no le corresponden, que la gente ni se para. Yo recuerdo pasar por salas y salas de artefactos de Mesopotamia que estaban vacías, porque la gente corre hacia la Victoria de Samotracia, luego va corriendo a la Mona Lisa, hace sus 4 paradas, pero claro, es una cosa absurdamente inmensa, o sea, es enorme. Con lo cual, esos artefactos, primero, han sido saqueados y siguen ahí en propiedad de un país que no debería tenerlos, y en segundo lugar, nadie los ve, porque nadie les presta atención, porque son museos mastodónticos en los que necesitas 7 días para ver todo el contenido de ese museo. Yo creo que debería haber una reflexión tanto a la hora de exponer esas piezas, porque creo que tendrían un impacto mayor si se hace un museo específico para ese tipo de piezas que esta cosa masiva en plan Disney World. Y en segundo lugar, por supuesto, les pertenecen, ¿no? A mí me parece un poco terrible que eso siga siendo así. Mira que España saqueó todo lo habido y por haber, pero no hay tanta... yo no recuerdo que haya museos en España que exhiban una gran cantidad de artefactos que pertenezcan a América Latina, a las Indias o a otras partes del mundo donde el Imperio Español tuvo presencia. Eso no nos redime de lo hecho, pero por lo menos en ese caso creo que no hay un abuso excesivo, y creo que la gente debería repensar, los gobiernos deberían repensar hacer reclamos reales sobre eso, porque como bien decía Sebastián, forma parte de la construcción cultural, y en casos como países golpeados por la guerra, por la carencia, por la pobreza, ese tipo de gestos ayuda a reconstruir el país, ¿no? Enrique. Bueno, yo me llamó la atención cuando estuve en Grecia, en un museo arqueológico, que hay muchas reproducciones y hay placas que se han hecho por querer para chocar, que el original está en Berlín, el original está en Francia, el original está en Inglaterra. Y creo que esto sí es un debate importante, porque esto muestra dos cosas. Los museos muchas veces dicen que si no fueran ellos grandes museos, tal vez parte de estos artefactos se perderían, tal vez en el pasado sí, pero ahora no más. Creo que todos los países ya tienen una sociedad civil, una sociedad cultural fuerte que podrían, y lo correcto sería que estos museos, que grandes veces, no vamos a olvidar, reciben beneficios de los gobiernos europeos, que ayudaran a los países menores, más pequeños o más pobres, que tengan esa estructura, que críen museos fuertes y que críen un movimiento importante para que las personas sepan de la importancia de esos artefactos, de la historia, de todo, y que eso sí se vuelve a los países. Creo que no se puede devolver por devolver sin una estrategia, y que eso tenía que ser debatido y tenía que haber una estrategia más profunda entre los países para crear estos museos tan buenos o tan fuertes, también en los países de origen, que era lo correcto, donde debería estar cerca del pueblo, donde eso se pasó, de donde se creció y donde la historia es más fuerte. ¿Y por qué eso? Porque mucho se pierde y nadie se mira en estos países con grandes museos, ¿no?